con libertad. Es combinación clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. Quita, hoy día que más necesitábamos a Jorge Ramírez, el pobre está con el virus, así que le mandamos un gran abrazo a Jorge Ramírez porque está enfermo y no va a poder estar con nosotros en el panel. Va a estar Rodrigo Checupari y por cierto va a estar Pancho Martorell también. Él dijo, seguro que hoy día me van a sacar la contumelia, me van a pelar y todas las cosas. Seguro que sí. A él no. No, a ti no. Pero lo que pensábamos era que Piñera se iba a ausentar de estos debates, pero no Jorge Ramírez, eso no lo teníamos planificado. No está dentro del contrato. Exacto. Pero bueno, hay que seguir nomás. Hay que un abrazo, seguir. Jorge. Un gran abrazo. A ver, hagamos un repaso por un par de situaciones para ponerlos al día. Veo a Marta Lagos hoy día que profetiza que Piñera gana en primera vuelta. ¿Ah, sí? Sí, acá lo acabo de ver. Y el argumento no es una profecía, por si acaso está escuchando Marta, porque escucha el programa de vez en cuando, no es una profecía taxativa, no. Lo que ella dice, y que tiene, creo yo, puede tener razón, es que si tú haces las cosas mal en esta cosa, tú pierdes 100.000 personas que vayan a votar. Esas 100.000 personas que eventualmente pueden dejar de ir a votar por ti pueden transformarse en un volumen muy alto porcentualmente de votos, y que hay una baja, hay una alta abstención, que no se sabe cuál va a ser. En los compromisos electorales donde va mucha gente a votar, tú puedes tener áreas donde eventualmente puedas tener flujos de votaciones que no te lleguen y que no te afecten tanto, pero donde tú estás comprometido en los 50.000 o en los 100.000 para poder determinar una elección, si tú tienes una merma grande en términos de votación, efectivamente tú puedes generar diferencias muy grandes en primera vuelta, particularmente si es que todas las encuestas, suponiendo que estén relativamente correctas, te dan una diferencia de más o menos 15, 16 puntos entre Piñera y el que lo acompaña. Pero yo tengo la impresión de que no se va a dar una situación de muy alta abstención en primera vuelta. Yo creo que la gente va a ir a votar en primera vuelta. Lo que sucede en primera vuelta y que va a pasar, y que fue súper claro el otro día en plantearlo en Última Mirada, Mauricio Morales, dijo, va a haber una situación nueva aquí, dijo, y que no sabemos cuál va a ser la reacción de las personas. La situación nueva es que por papeleta promedio van a haber alrededor de 120 personas entre los core, entre los... por lo tanto, lo que se va a producir va a ser un efecto que puede causar una decisión. Vas a ver mucha gente achoclonada, que tú vas a creer que está toda la gente votando, y en realidad lo que va a pasar es que la gente se va a demorar mucho más en el voto. Se va a demorar, en vez de votar en 2 minutos o en 1 minuto y medio, va a votar en 6 minutos, en 7 minutos, y tú vas tu estada dentro del local de votación achoclonado va a ser mucho más incómoda, más desagradable, y vaya a tener gente que se te va a ir. Y eso no ha sido informado para nada, digamos, porque tú cambió el sistema y tienes hoy día una papeleta gigantesca. No sabes cuál va a ser ese efecto, si es que, o si va a tener algún tipo de efecto, pero el hecho es que Marta Lagos profetiza que lo más probable es que con las actuales condiciones de abstención que se están señalando, podría ganar Sebastián Piñera en primera vuelta, lo que yo creo muy difícil, porque creo muy difícil que la derecha pueda ganar con sus propios votos. Necesita, por lo menos, necesita un empujón de otro lado. Pero Fernando, uno a veces, para analizar la realidad, olfatea, ¿no? Y a veces el olfato te engaña. Es decir, yo olfateo hoy mis entornos de derecha, mis entornos de centro-izquierda. Y efectivamente, si fuera por el olfato, yo veo que hay una gran épica hoy en la derecha. Muchas ganas de ir a votar, llevemos mucha gente, convenzamos al que está al lado, llevemos al vecino, a nuestro hijo llevemos, y eso va a dar que en los sectores altos va a haber un acarreo de niños, de hijos, de adolescentes de 18, 19, 20 años,
que van a votar a un alto nivel. Por ejemplo, creo que en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, etcétera, La Reina, algunos sectores de Peñalolén, va a haber un sector de derecha que se va a movilizar fuerte, y creo que eso también se va a impulsar en otros lugares del país de manera importante. Veo por el otro lado, en la centroizquierda y la izquierda, una desorientación política, ¿eh? Pero tiene que ver con que no están decididos, y eso es muy complicado. No están decididos, sí. Uno, sí, por quién votan. Dos, si los dos candidatos, tres candidatos o cuatro candidatos que los representan merecen su voto, y eso es muy grave, porque eso hace que si tú no estás decidido no llevas a nadie a votar. No insistes, no tienes épica, etcétera. Y creo que ahí se nos está dando un fenómeno fuerte, y efectivamente lo que dice Marta Lagos, si lo entroncamos con que el segundo hoy en las encuestas, si creemos en las encuestas, Alejandro Guillé está siendo torpedeado fuertemente, muy fuertemente, por el tema del programa. Creo que ese efecto comunicacional que dijo que iba a producir con el programa es un efecto comunicacional que se le está viniendo en contra, porque desde aquí a los próximos días, que supuestamente va a presentar este compendio, tenemos a Carolina Goich con su programa diciendo hasta cuánto pesa, las cantidades de páginas que tiene, a Beatriz Sánchez con un programa también de una buena cantidad de páginas, Sebastián Piñera defendiendo y mostrando en un programa con varias aristas, incluso algunas muy atractivas, y Alejandro Guillé diciendo: no son necesarios los programas, primero, no voy a hacer programa hasta la segunda vuelta porque lo voy a dejar abierto para que se integren otras candidaturas, después voy a hacer un compendio que es un resumen, que también lo podría haber hecho antes. Entonces creo que ese es un golpe duro. Después tiene otro golpe duro que sigue, y Casa ayer andaba viralizando un video donde este tema de San Ramón, la cantidad que golpea a la candidatura de Álvaro Elizalde, pero especialmente que sigue sacando a Guillé al pizarrón respecto a las firmas que obtuvo en esa comuna hoy vinculada o conocida como narcocomuna, lo que también es grave. Sí. También puede llevar a mucha gente a que diga, bueno, por Guillé no, y quizás los que iban a votar por Guillé no están dispuestos a votar ni por Marco ni por Carolina Goich y se quedan en la casa. Entonces, en ese marco, el olfato dice que efectivamente a otras candidaturas le está faltando cierta épica, y la de Piñera hoy, y lo he escuchado porque estos días ha estado en todos los programas, ha ido a todos los medios de comunicación, estuvo en la radio cooperativa hoy en la mañana, lo noto muy, muy entero. Ayer estuvo en un programa, no sé si los auditores ustedes lo pudieron ver, que se llama Candidato Llegó Tu Hora, con un desparpajo y un movimiento de cintura, más allá de los tics y todos esos problemas que tiene, pero terminó echándose al bolsillo, yo creo, a todos los panelistas y especialmente a la audiencia. Hasta lo vi simpático a Piñera, lo que demuestra que él está muy confiado. Ahora, es muy difícil llegar a segunda vuelta, efectivamente, de ganar en primera vuelta, efectivamente, no lo logró Bachelet en su momento, frente a pero también había candidaturas fuertes como la de Marco, y incluso los votos que le restó Parisi, digamos. Sí, el Marco de antes era más fuerte. Era más fuerte que el Marco de ahora, exacto. No sé si el tema de la papeleta tan grande va a tener un efecto de tanta demora, quizás. O sea, el año pasado en las municipales tuvimos comunas en donde la papeleta de concejales tenía más de 100 candidatos. Hoy yo diría que la gran mayoría de las papeletas tienen a lo más que de diputados en particular, de entre unos 40, 50 candidatos, que igual es una diferencia considerable. Pero las municipales votó el 38%. ¿No? ¿Tú dices que eso puede ser una de las razones por las que vota menos gente? No, yo creo que hay otra cosa detrás de elegir votar en una municipal que en una presidencial parlamentaria. Hay una percepción, hay una noción de que es más importante la presidencial, de que se juega más el país, y yo creo que ahí es donde se moviliza más gente. Entonces yo no sé si eso va a tener un efecto tan importante en la participación. Yo creo que sí va a haber una participación mayor a la esperada. O sea, si es que uno hace la tendencia de qué es lo que pasó en la elección pasada, y lo hace comparando también la diferencia entre las dos municipales anteriores, en donde hubo una baja importante. ¿Tú esperas más del 50%? Yo creo que el 50% es un logro enorme. Yo creo que si ya estamos en el 45%, va a ser una participación decente respecto a lo que hemos estado teniendo en Chile en los últimos años. O sea, gravísimo en términos de, si uno toma la temperatura, si fuese el termómetro de la enfermedad, es un grave momento, un momento de levantar alertas, preguntarse qué es lo que está pasando,
Le decían, estamos entre los países con menor participación electoral a nivel mundial. Y por otro lado, yo creo que es imposible que Piñera gane en primera vuelta. Yo creo que el momento que estuvo más cerca de pasar algo así fue con Michelle Bachelet en la elección pasada, y se quedó a una distancia que 4 o 5 puntos. Se sacó como el 47, ¿no? Casi el 47. 46,7. 4 puntos. Y yo creo que esa era por lejos la candidatura como que se veía más competitiva a estas alturas de la elección. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Piñera gane en primera vuelta, y yo creo que lo que se está jugando en primera vuelta es precisamente, bueno, quién va a ser el contrincante de Piñera y cuál va a ser la correlación de fuerzas con la que se le hace frente. Y ahí, bueno, obviamente nosotros estamos dando la pelea por ser nosotros. Hoy día salió, creo que hoy día o ayer, el Criteria Research, que es la otra entrevistadora que va a ser de las últimas que salen antes de que entremos en este periodo de veda de encuesta. Beatriz en tercer lugar, pero evidentemente dentro de ese marco en donde creemos que en estas 2 semanas en donde ya subió la temperatura de la política, o sea, una vez que salen las palomas a la calle, en donde están todos estos programas de televisión más pendientes de lo que está sucediendo en la política, esperamos que el lunes sea un debate bien interesante entre los candidatos, que en esta recta final, bueno, se elija a quién va a hacerle frente a Piñera, y también lo que decía antes, bueno, cuál va a ser la correlación de fuerzas con las que se pone sobre la mesa las alternativas que hay. Y yo creo que la derecha no va a sumar más del 50%. O sea, entre José Antonio Kast y Sebastián Piñera yo lo veo muy difícil. Pero eso hoy día está en manos de quienes están escuchando, quienes están... Yo estoy de acuerdo con el Pancho. O sea, hay como una sensación de, oye, pero que ¿cómo hacemos frente a lo que está pasando con Sebastián Piñera? Y la verdad es que es bastante... es curioso, porque yo diría que es bastante más fácil de lo que imaginamos. O sea, aumentar en un 5% la cantidad de gente que va a votar, te da vuelta a la elección. O sea, completamente te cambia el eje de la elección. Sí, pero eso lo plantea Rodrigo como si fuera sencillo. No, yo no digo que sea sencillo. O sea, es muy difícil, digamos. Estoy completamente de acuerdo. Hay un grupo de gente que siempre cree que las elecciones se van a ganar porque no, es que va a salir a votar el 60% que falta. Yo creo que son muy difíciles. Esos son procesos que son muy profundos en nuestra sociedad, que logran como cambiar un poco ese eje cultural. Pero sí creo que es importante reconocer lo relevante que son esas votaciones. O sea, entre un 40 y un 44% de participación, ese 4% pasa a ser el 10% de la definición final. O sea, si tú aumentáis en esos 4 puntos, tú vas a estar cambiando radicalmente los resultados. Y ahí es donde se juega un poco lo que dice el Pancho. O sea, ¿quién está motivando a sumarse a nuevos votantes? Y ahí yo creo que eso es un desafío que tenemos como candidatura, la candidatura de Beatriz Sánchez en particular, que también nace para llamar a un grupo de votantes que o se ha sentido desilusionado, enostado, o dejó de votar, o nunca ha votado, y decirlo, y acá hay algo importante que está en juego y hay que ir a votar. Y eso está, yo no digo que esté listo, que sea fácil, pero estas 2 semanas tenemos que saber concentrarnos en ese espacio también. Hay una cosa. Yo creo que el que mejor está haciendo su trabajo para convencer a que su sector vaya a votar, y que además el sector que está ahí en el centro vaya a votar por él, es Sebastián Piñera. Es decir, ha tenido una capacidad extraordinaria para tener una franja que incluso es más agresiva, y él se presenta como un candidato casi muy parecido a los demás, que no va a tocar muchas cosas, que está dispuesto a ceder, y entonces está logrando atraer. Y creo que el fenómeno Kast podría haberle restado, se va a desinflar, porque va a estar esta cosa del voto útil, que es donde él ha apuntado. Este no es un voto útil, pero si la idea es que Piñera tiene alguna posibilidad de ganar en primera vuelta, es un gustito que la derecha se quiere dar, y no va a votar por Kast. Eso por un lado. Por otro lado, tú cuando hablas de movilizar a esos sectores, yo estoy de acuerdo que se podría hacer, pero desgraciadamente cuando me dicen las palomas, yo lo único que veo son palomas rotas. Es decir, no hay palomas que hoy duren 20 minutos en las calles. La franja electoral es la de menor rating, entiendo, de los últimos años. A ver, pero espérate, déjame decir una cosa antes de que diga eso, de que continúe con eso, que me parece interesante. Quiero decir una cosa respecto a algo que tú dijiste. Yo tengo la impresión que la candidatura de José Antonio Kast, el valor más grande que tiene es
y que creo que lo va a conseguir, creo que lo va a conseguir, es que impida que Sebastián Piñera reciba los votos de la derecha dura de buenas a primeras. En pocas palabras, te va a costar. De este sector ya no eres el representante natural. Y por lo tanto, no digo que en segunda vuelta no vote por Sebastián Piñera, probablemente lo va a hacer. Pero hay por primera vez una instancia donde los tipos, y creo que José Antonio ha hecho una muy buena campaña en ese sentido, diciendo, no tenemos ninguna obligación de ir a alguien que eventualmente nos mira con desdén, nos cierra las cárceles, nos trata de cómplice pasivo. No tenemos ninguna obligación de ir en la primera, al tiro, y solamente para que él gane en primera vuelta y además ni siquiera nos pesque, porque va a decir que yo perdí. Por lo tanto, yo tengo la impresión que ahí van a haber una serie de votos que se van a restar en primera vuelta. Que van a estar probablemente todos, te los doy, en segunda, pero no van a estar en primera vuelta. Yo hago una lectura un poco al revés. Yo creo que esos votos en primera vuelta nunca iban a estar. Yo creo que esos votos era muy difícil que Sebastián Piñera los movilizara. Y a mí me da la sensación de que al final el efecto que está teniendo Kast sobre esta elección va a ser más relevante sobre las parlamentarias que sobre la presidencial. Porque está aumentando el padrón de votantes que va a ir a votar en primera vuelta, porque está ampliando las alternativas, está representando un sector que no se sentía representado, y que al final igual tienen que decidir en la parlamentaria por quién votar. Y ahí es donde yo creo que va a ser muy relevante que también los chilenos y chilenas entiendan lo que se juega en el Congreso. O sea, ahí está la posibilidad de que entre Piñera con su propia retroexcavadora, aunque dice precisamente lo contrario en la franja, y tenga libertad de acción para hacer lo que quiera, o que haya un contrapeso en el Congreso que obligue al diálogo, que permita tener espacio de discusión al respecto. Y a mí me parece que lo de José Antonio Kast lo que hace es mejora las posibilidades de la derecha en la parlamentaria. Porque yo no creo que esas personas iban a ir a votar en primera vuelta, porque en general son personas que se sentían bien decepcionadas de Piñera de antemano, y que hoy día están viendo como una posibilidad de ir a votar en la presidencial porque está Kast. Sí, Fernando, yo coincido contigo que José Antonio Kast ha hecho una excelente campaña, pero finalmente va a primar en la urna cuando diga, bueno, ya, ganémosle a todos los demás en primera vuelta. Y esa familia militar no existe. Es decir, esa familia militar es muy pequeña, porque si no, Lucía Pinochet tendría que haber sido electa, que era candidata a concejal. Ni siquiera salió, me parece que era por Las Condes. Por Las Condes. En el fondo, la familia militar, sí, hay militares muy duros, hay esposas de militares muy duros, pero los hijos, no son esos 500 o 600 mil que están ahí. No, si no necesitas, pero no necesitas para nada esa cantidad de votos. Necesitáis 150 mil votos y lo que hay. Pero eso es un 2%. Por eso te estoy diciendo. Claro, en eso Marta Lagos tiene toda la razón. Con 100 mil, 150 mil votos, tú bloqueas. Claro, exacto. No, pero no sé, si por eso te digo, para mí es casi imposible que Piñera gane en primera vuelta, porque no se ha dado en la democracia chilena en el último tiempo, a pesar de que incluso encuestas daban muy por encima a Michelle Bachelet en su momento. Creo que eso no se va a dar. Y además hoy día hay 8 candidatos. ¿Cuántos hubo? ¿Cuánto? En 2013 hubieron 9. ¿9? Mira, más o menos lo mismo. Pero estaba menos repartida la cosa, ¿no? Y eran más novedosos. Por ejemplo, a mí una candidatura, incluso la de Roxana Miranda, me parecía más atractiva que la de Eduardo Artés, que no sé a quién le está hablando, con quién se está comunicando. Interpeladora. Exacto. Mismo Navarro, que incluso ha mejorado un poco en la franja, tampoco pareciera ser una candidatura que pueda recoger muchos votos, y creo que los otros 4 están peleándose en un sector y se van a dividir mucho, con una pequeña ventaja hasta ahora a Alejandro Guillé, porque no hay por otro lado
esta épica, ¿no? Que es decir, que es un poco lo que le falta al Frente. Por ejemplo, yo no veo muy entusiasmado, incluso algo, y esto quizá Rodrigo lo tenga que responder, pero no veo a los Jackson, a los Boric, a los Char muy entusiasmados con la candidata. Es decir, me gustaría que pensé que iban a estar mucho más presentes en todo, y están bien ausentes, como peleando en su distrito, muy preocupados como lo dijiste tú, de la candidatura parlamentaria, y como que, a diferencia de ese empuje que tuvieron en los primeros meses, como que han estado ahí. Yo diría que es otra etapa de la campaña también. Y bueno, o sea, todos tienen campañas difíciles también por enfrentar. Eso, claro. O sea, también es una fuerza que está comenzando. Bueno, ¿cuántos rostros puedes nombrar tú del Frente Amplio? Fácilmente, bueno, Jorge Char, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, ya ha hablado Milosevic casi, que yo tengo un gran aprecio y respeto por él, pero ya en un segundo plano. Entonces, evidentemente, y cada uno de ellos está dando una pelea súper importante, que es seguir manteniendo esas banderas en la posibilidad de seguir en el Congreso. O sea, a Gabriel Boric le toca una competencia bien difícil en Magallanes, y por lo que entiendo la ha ido muy bien. O sea, un reconocimiento muy importante a su trabajo, pero es una competencia que es muy compleja, donde la democracia cristiana tiene un incumbente, donde la derecha tiene muy buenas posibilidades de sacar uno, y donde la nueva mayoría o esta fuerza mayoría no tenía parlamentario, y que hoy día tiene una lista competitiva. Y lo mismo sucede en otros lados. Pero hoy día están haciendo campaña, y bueno, yo leí ahora, estos últimos 2 días, a Justo Beatriz en Magallanes, en la calle también, o sea, en tierra, junto a nuestros candidatos y nuestros referentes. Pero yo quería entrar a un tema pero hagamos una pausa ahora y entramos al tema completo en la segunda parte del panel. Volvemos. Aquí hay espacio para todas las voces. Es Combinación Clave en la 92.9. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Hola Seba, ¿cómo andamos? Como todos. ¿Cómo vamos a andar? Pues si quedamos fuera del mundial, estamos llenos de portonazos, todo el mundo roba, los políticos pelean todo el día. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Andáis como lechuga? Yo ando Brooksfield. Por fin una tienda de moda solo para hombres que mezcla mágicamente el estilo inglés con la exquisita confección italiana. Brooksfield nació en Piamonte en 1971 y hoy está en Chile para sorprendernos. Ven a ver la temporada primavera-verano en Brooksfield y sonríe. Brooksfield, en Casa Costanera, Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor, entonces dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Si te decimos que en Chilevisión estarán Sebastián Errázuriz, Alejandra Mustakis, Leo Murillo, Daniel Dacarret, James Hamilton, Mónica López, Claudio Lucero, Nerea de Ugarte, Nicolás Alarcón, Silvia Langford, Marcelo Guital, Pedro Gres, Tomás Kimber, Carolina del Real. Tal vez los conozcas o no, pero escucharlos podrá cambiarte la vida. Inspiradores. Querer es poder. Estreno hoy jueves a las 23:30 horas en Chilevisión. Hola, soy Fernando Atria, profesor de la Universidad de Chile y candidato a diputado por Las Condes, La Reina, Peñalolén, Vitacura y Lo Barnechea. Al principio nos decían que nadie de izquierda podía ganar en estas comunas.
Pero al recorrerlas, he visto que somos muchos los que buscamos un Chile más humano y solidario, donde las oportunidades no dependan del bolsillo y los derechos no sean un privilegio. Este va a ser un triunfo histórico. Con tu voto podremos construir un Chile pensando en todas y todos. En Las Condes, La Reina, Vitacura, Peñalolén y Lo Barnechea. Vota N72. Fernando Atria, diputado. Elecciones 2017. ¿Sabías que las empresas ya no pueden hacer aportes a los candidatos? Solo pueden realizar aportes las personas naturales mayores de 18 años de nacionalidad chilena que residan en el extranjero, chilenos y extranjeros habilitados para sufragar en Chile y los partidos políticos. ¿Tienes dudas? Te esperamos en cervel.cl o en nuestras redes sociales. También puedes llamarnos al 606.166. Cervel, elige el país que quieres. La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Restaurante El Bohío del Hotel Sheraton Santiago inicia su nueva temporada 2017-2018, de lunes a domingo, de 12:30 a 15:30 horas. Venga a conocer el restaurante al aire libre, se encienden las parrillas para deleitarlo como siempre, con la más amplia y sabrosa variedad de carnes grilladas, junto a un exquisito buffet compuesto por ceviches, mariscos, quesos, ensaladas, verduras y una amplia variedad de frutas de estación, tortas y postres de la pastelería. Valor 31.900 pesos por persona, IVA incluido, con refill de bebidas gaseosas sin límites. Reservas e informaciones, teléfono 222-335.000, sheratonsantiago.com. La primavera y el verano en Italia e Inglaterra ya pasó. ¿Qué hay con eso? Que la mejor de las estaciones se vino y nos trajo lo mejor de la confección italiana y el calce inglés. ¿Dónde? En Brooksfield. Brooksfield, encuéntrelo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Dicen que los ingenieros son cuadrados, pero también son innovadores. En la Universidad Adolfo Ibáñez se tiene un modelo único que complementa las carreras en el programa de Artes Liberales, que le permitirán tener una mirada amplia, desarrollar un pensamiento crítico, innovador y consciente para entender el mundo y sus cambios. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad. Información, opinión y debate, solo por la 92.9. Estamos de vuelta con el panel. Está Francisco Martorell, Rodrigo Echecopar, no está Jorge Ramírez, que está enfermito, según nos ha dicho. Gente en Twitter que lo está comentando. Está trabajando demasiado, Jorge. Debería descansar. Lo extrañan los tuiteros. Lo extrañan los tuiteros. Por todo tipo de razones. Ya, estabas tú con la palabra, Rodrigo Echecopar. No, yo quería comentar un poco otro tweet que vi de Marta Lago hoy día, que estaba hablando sobre que, bueno, si es que no hay segunda vuelta, nunca conoceríamos el programa de Guille. O sea, no alcanzaríamos a saber qué era lo que le proponía a Chile. Y yo que sé que estos últimos días han sido un poco para la broma y Guille ha planteado ya que va a encontrar un momento para presentar su programa. Pero a mí, no sé qué les pasó a ustedes, pero a mí me sorprendió. O sea, yo quedé como completamente plop. ¿En qué momento estaba la posibilidad de que alguien se diera el lujo de no presentar un programa de gobierno antes de una elección presidencial? O sea, antes era algo que pasaba en las parlamentarias, en donde uno no tenía muy claro qué es lo que estaban planteando los parlamentarios. Yo me acuerdo que cuando se presentó por primera vez George Jackson, hicimos un programa. Pero ¿cómo vas a postular al gobierno, a la presidencia de la República, sin un programa de gobierno? Y se decía, no, porque lo que pasa es que si presentamos un programa quizás vamos a perder algunos votantes de Goich o nos vamos a alejar más del Frente Amplio. Yo pensaba en Frei Montalva, cuando la derecha decide no participar de la elección para darle más posibilidades de ganar, y él dice, ni por 1 millón de votos cambio una coma de mi programa. O sea, tenía una claridad, este es el camino que yo voy a seguir. Y decía, ¿en qué momento estamos en la política actual en donde uno podría llegar a pensar? Le han recordado a Alejandro, pero montones de cosas. Quien más, por cierto, punceteante ha sido en ese aspecto es Patricio Navia, que tiene una particular dedicación con Alejandro Guillé.
y le recordó una frase que él dijo, que si es que no había un programa claro, él no se prestaba para esta competencia. Ahora, hace poco. Eso fue hace como 6 meses. Y también lo dijo... Sí. Cuando iba a ser candidato al Senado, ¿no? Bueno, tiene tan buena memoria para acordarse de cabrones? No, es que no son buena memoria. Tú guardas los cuchillos, los entierras hasta cuando los puedas sacar. Esas son las estrellitas en el Twitter, ¿no? La paciencia. Las estrellitas del Twitter. Ahora, y yo lo recordaba al principio de la editorial, que hoy día tuvo que ver un poquito con esta lógica de los programas. Hay que recordar que quienes más en este gobierno han destruido la imagen potente del programa han sido quienes han señalado que no necesitaron leerlo para votar por su candidata, y después usaron eso como excusa para decir que no se dieron cuenta de lo que la candidata proponía. Ignacio Walker. Me estoy refiriendo a Ignacio Walker, que era, qué sé yo, presidente de la Democracia Cristiana en su momento, y que aparentemente a él el programa no le importaba tanto como para no leerlo para votar. Ese tipo de cosas valen, al final, empiezan a sumar, porque tú empiezas a decir, a ver, hay gente, ¿por qué estamos con cosas? Tampoco nos saquemos la suerte entre gitanos. Hay gente que te va a votar por otra porque tiene afinidad ideológica independientemente de lo que tú propongas al país, porque si que tienes una persona de derecha, una persona de izquierda y una persona de centro, y las cosas son súper así, y tú tienes una afinidad ideológica partidaria con alguien, no necesitas que te diga qué programa vas a hacer, digamos. Tú vas a tener una proclividad para votar por esa persona. Pero distinto es cuando tú se lo propones a gente que no te conoce muy bien, o que no tiene militancia conjunta, o que le vas a ir a pedir el voto sobre la base de cosas que son mucho más allá que tu personalidad. Ahí me imagino yo que el programa tiene sentido, digamos. Sobre todo tiene sentido cuando es un candidato independiente. Porque efectivamente, incluso en el 2013 con Michelle Bachelet, el programa respondía más o menos a una historia compartida por la Concertación, que se convierte en nueva mayoría durante 20 y tantos años. Pero te puedo decir una cosa, sí, Pancho. Yo tengo que reconocer una cosa a posteriori. A mí me sorprendió muchísimo, y por eso es que me hizo sentido lo que dijo Ignacio Walker, que no debe haber sido el único, debe haber habido muchos que no vieron ni le importó un bleo el programa, porque había cosas en ese programa que uno no podía entender cómo no había habido una mínima discusión. Te voy a poner un ejemplo, que la hubo después de que se llegó al gobierno, pero no antes. Cuando se propone la reforma tributaria sobre la base de la utilidad devengada, que yo la encuentro absolutamente razonable, lo he dicho siempre, que yo creo que esa debería ser una fórmula para mí estándar sobre utilidad devengada, es decir, tú pagas impuestos sobre las utilidades que tiene, las saques o no las saques de la empresa. Punto. Además simple, sencillo. Sencillo, transparente, tal cual como es en Estados Unidos y en otros países del mundo. Ok. Cuando Alberto Arenas propone eso, yo dije, aquí va a venir una discusión gigantesca sobre las utilidades devengadas, sobre las cosas de la devengada. No. Se dio después de la elección. Recién esa discusión, cuando empiezan a meterse las pymes, empiezan a meterse las otras personas, se arma la cocina en la cuestión de Saldívar, pero antes no hubo ninguna gran discusión respecto de eso, que estaba prístinamente puesto y a todo. Pero uno esperaría que Marquesina ahí. Que esa discusión se haya dado dentro de la coalición política que se estaba construyendo. No se dio nada. Pero eso es lo que yo encuentro que es la renuncia a la política. Porque ahí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que los mantiene unidos? La simple posibilidad de seguir siendo gobierno. Yo reconozco que en el Frente Amplio hay una diversidad de opiniones bien amplia. O sea, tiene sectores liberales, pero liberales a lo Almacén, más en serio, que es el lado Milosevic. Tiene sectores más socialdemócratas, socialistas. Y ponerse de acuerdo entre esas distintas corrientes no es fácil. Pero esa discusión se dio en profundidad porque se entendía que este es el programa que estamos presentando a Chile, y aquí es donde las personas van a decir, oye, pero si está escrito acá, esto es lo que todos le pusieron la firma. Y nosotros nos cuidamos un poco de esto. Cuando se presenta el programa, los candidatos al Parlamento van y junto a Beatriz firman el programa, firman el compromiso del programa para que no tengamos después a los Ignacio Walker diciendo, no, es que no lo leímos.
Y yo entiendo que hay un sector de la población que quizás no los lee en profundidad los programas y que quizás no vota por eso. Pero creo que es irrenunciable del punto de vista del tipo de política que queremos hacer que existan esos programas. Porque aunque sea simplemente para la misma coalición, es decir, este es el camino conjunto que hemos trazado. Y cuando uno renuncia a eso, uno al final lo que está poniendo sobre la mesa es postergar las cosas. Nos juntamos simplemente por poder y después damos esta disputa nuevamente dependiendo cómo va la correlación de fuerzas una vez que somos gobierno. Y en eso yo creo que es muy importante el programa, porque ahí lo que se nos va descomponiendo es la capacidad de hacer una política seria, una política... Claro, sobre todo en el caso de lo que pasa es que se planteó como una alianza electoral. Si tú juntas a la Democracia Cristiana con el Partido Comunista, hacer una alianza programática es muy difícil. Entonces esa discusión hubiera sacado roncha y ellos tenían una alianza electoral que era ganar ahí, pero se olvidan que este es un régimen presidencialista. Por lo tanto, la importancia del programa es fundamental para tener un marco de acuerdo que te permita gobernar y no tener la discusión después en el gobierno, que igual va a durar 4 años y que no tienes la posibilidad de que ese gobierno caiga o cambie, elegir un primer ministro, etcétera, como ocurre en otros países. Pero efectivamente yo creo que acá hoy, tomando esa experiencia, lo que le pasó a la nueva mayoría del 2013 y lo que está viviendo Guille es también inaceptable. Es decir, tenemos un candidato que es independiente, que se ha presentado como independiente, por lo tanto... Que ha hecho un hito de su independencia. Exacto, por lo tanto tú no puedes pedirle a la ciudadanía que vote por ti solo porque fuiste senador, periodista y porque te llamas Alejandro Guillé. Tienes que ir con un programa de gobierno. Además creo que es mucho más fácil y creo que acá algún genio, estos geniecillos malignos que están en todos los comandos, lo convenció de que era mejor guardarse el programa para luego un impacto de segunda vuelta donde iba a reunir a la Beatriz Sánchez, etcétera, y decir, bueno, esta idea acá, juntemos todo y hagamos un nuevo programa de lanzamiento comunicacional. Es tan genial como esos papelitos que pone al inicio de la franja. Ahora, que todavía no entiendo para qué esos recortes que aparecen. Bueno, esto es lo mismo, es un efecto comunicacional que le está saliendo al revés y que no puede pedirle a la ciudadanía que le den un cheque en blanco, y menos hoy día en la política con la desconfianza que hay. Bueno, ahora tenemos que llegar en segunda vuelta a decirle a Beatriz, tú que pasaste a segunda vuelta, aquí está el programa que teníamos pensado. Préstame el programa. Oye, yo quería decir algo porque a veces las cosas como que quedan un poco fijas. Nosotros no somos parte de la nueva mayoría, pero ahora el Pancho recién dijo, no, pero es que qué coincidencia programática puede haber entre el PC y la DC. Y... No, dije qué coincidencia. Dije que era muy difícil. Bueno, coincidencia siempre va a haber porque hay algunas cosas en las cuales los seres humanos compartimos una forma de pensar, pero hay otras que son diametralmente opuestas y efectivamente entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, cuando tienes que consensuar un programa, tienes que trabajar mucho y eso efectivamente... Yo creo que pero yo no son mis partidos ni nada, pero quiero hacer un poco de memoria histórica que creo que es bien importante porque hoy día como que nos hemos convencido de que que acá hay una diferencia sustancial entre una vertiente y otra en términos históricos. La primera ley que firma Frei Montalva es el impuesto a los superricos. Esa fue la primera ley de Frei Montalva en su gobierno, que es lo que está hoy día planteando el Frente Amplio. Y dicen, no, pero es que radical. Es el seguidor de Frei Montalva al Frente Amplio. Yo necesitaba justamente tenerla cachada. ¿Dónde está ubicado el Frente Amplio? Ahí está, en la continuidad de Frei Montalva. Mira tú, y Piñera es el continuador de Elwin. Y ya tenemos todo ordenado. Mira que simple. Y lo más importante es que por primera vez alguien del Frente Amplio, el presidente del Partido Revolución Democrática, ha reconocido que la historia no comienza con ellos. Ay, no. Eso es muy bueno. O sea, uno lo repite 1000 veces y ustedes siguen con las caricaturas. Tomic, ¿qué era lo que decía Tomic? Hay que construir la unidad de los sectores progresistas para... Lo más interesante que dijo Tomic en su vida, creo yo, en términos de frase clase así, pero para campaña, fue que cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Sí, también es buena esa. Esa es de las mejores frases. Bueno, y eso es parte de la historia. Y no sé si vieron una entrevista que sacó Jerko Lubetich hace unos días en The Clinic. Jerko Lubetich, que era de la Democracia Cristiana, fue ministro de Lagos y que hoy día es parte del movimiento autonomista, que es del Frente Amplio también, hablaba sobre cómo se había perdido un poco la democracia cristiana en este terreno. Como que se había firmado a una noción de centro, en donde eso había quedado un poco deslavado respecto a uno y otro lado. Y que yo creo, por lo que me toca a mí conversar, o sea, yo ahora estuve, por ejemplo, en Marga Marga haciendo campaña con Fidel Cueto, con unos compañeros allá, y estaba, bueno, hablando con los vecinos y vecinas, y había uno que iba a votar por Carolina Goich,
y que ahí iba a votar por no más AFP. Sí, le decía, pero ¿cuál es la lógica? Ya entendían más desde un punto de vista de curiosidad. Y yo creo que hay una parte de la dirigencia de la democracia cristiana que se quedó amarrada con esta cuestión del centro, que yo creo que parte un poco con Orrego, cuando se acuerdan de su campaña primaria, que es el más centrado de todo, que creo que nunca fue el rol de la democracia cristiana algo así, sino que era más bien ser vanguardia de procesos de cambio. Y ahí es donde yo creo que hay un gran sector de la población chilena que sí está buscando un camino de transformaciones y que está buscando dirigencias que sean capaces de interpretar de mejor manera ese camino que queremos construir. Y por eso creo que en esta pasada el programa es importante. Yo, desde mi perspectiva, Alejandro Guillé y muchos de los candidatos al Parlamento de fuerza de mayoría están siendo engañosos. ¿Por qué? Ellos dicen, ni un peso más a la AFP, lo han dicho públicamente, lo he visto en publicidad que entregan, lo he visto en los chacones en la calle. Eso entrega la señal de que quieren terminar con la AFP y eso nunca ha sido lo que ellos han planteado. Entonces, por eso encuentro que es importante que haya un programa sobre la mesa, porque nos permite al menos interpelarnos, le da herramientas a los periodistas para poder hacer su trabajo y nos obliga a nosotros, como organizaciones políticas, a encontrar un camino común en la dificultad que eso significa con la diversidad que llevamos. Estamos de acuerdo. Creo que si Jorge Ramírez estuviera acá también estaría de acuerdo. Así que hablamos por él. Pero el hecho objetivo es que, una vez más, los programas pasaron a tener importancia. Las personas en política tienen biografía. Y esa biografía vale. Pero cuando la biografía, por ejemplo, en el caso de Alejandro, o en el caso de Beatriz, va más por el lado periodístico que por el lado político, tú necesitas que ellos pongan con más razón, como tal cual como decía Francisco, que pongan los elementos políticos que sustentan sus candidaturas porque no se derivan necesariamente de su biografía. Una persona como Sebastián Piñera, probablemente él podría incluso hasta ignorar presentar un programa explícito y hacer un punteo nomás, porque es fácil coludir cuál va a ser su camino en caso que él llegara, porque tú tienes una biografía que lo conoces en términos de construcción política. Sin embargo, quienes llegan a la política desde otra posición, no desde la política misma, y por lo tanto no han generado una línea coherente y concreta y permanente de ideas centrales sobre lo que hay que cambiar en tal sentido, la biografía no los ayuda, necesitan que aporten esos nuevos elementos y desde ese punto de vista Alejandro y la Beatriz están en una situación distinta al resto. No, tienen una responsabilidad, tienen que poner esa idea sobre la mesa. Ahora también a mí me parece impresionante que Sebastián Piñera, con los recursos que tiene, ya habiendo sido gobierno, haya cometido errores tan simples como llenar de cosas el programa que ya se estaban haciendo. No, creo que el caso más paradigmático es esta carretera entre Concepción y no sé... Cabrero y Concepción. Autopista Concepción Cabrero. Ya está, ya en el verano. Ya está funcionando. Yo tuve una discusión en Twitter con Isabel Pla al respecto. Ella me acusó de poco serio porque dice que lo que se refiere Piñera es que, o el programa de Piñera, es que son los servicios, la seguridad, algunas cosas que están faltando y que son como 44 millones de dólares. Pero el programa no dice eso, el programa dice bien clarito, poner en en la autopista Concepción-Cabrero. Pero si, mira, esa autopista está funcionando desde enero del 2017. Yo le recomiendo a todos que se metan a YouTube, se metan a Radio La Clave, a cómo está, a los programas que están, y vean la entrevista que yo le hago antes de ayer a Andrés Chadwick para una cosa tan específica como ese acápite que dice que se va a generar educación universal y gratuita. Entonces yo le pregunto, qué interesante, le dije a Andrés, porque ustedes el argumento que habían utilizado para no dar gratuidad en la universidad era que los padres que podían financiar la universidad de sus hijos no tenían por qué recibir gratuitamente la educación. Es que aquí también va a ser así, los padres no van a recibir gratuitamente pero ¿cómo se dice? Educación universal y gratuita. Y el aditivo y está modificando el universal, o sea, es para todos y gratis. Dice, sí, efectivamente, pero no va a ser así por la misma razón que tú das. Entonces, y me dice, porque Andrés en ese aspecto lo dice abiertamente y lo pueden ver, vamos a corregir
el texto para que, a precisar, dice, vamos a precisar para que se dice. Pero está lleno de ese tipo de guiños, donde tú dices educación gratuita, universal y gratuita, y después señalas, te señalan, no va a ser universal, y tampoco va a ser gratuita para todos. Después te sale la cuestión de Cabrero Concepción, que también lo hablamos con Andrés, y los dos habíamos viajado en el trayecto, y entonces él dice, él dice un poco lo que te dice la Isabel Pla, pero dice aquí, poner en operación implica de alguna manera activar determinadas cosas acá allá. Y dije, mira, pero el lenguaje español tiene la ventaja de que tú puedes decir, si quieres tú decir ampliar, claro, si tú quieres decir complementar, puedes usar esos verbos y todo el mundo entiende que la cosa ya está funcionando. No tienes por qué decir poner en operación y que a alguien se le pueda ocurrir de que no está funcionando el camino. No voy a poner en operación la línea 6 del metro en el 2018 porque le agrego, no sé, una escalera mecánica. Lógico. Ese es el tema. Pero a mí me da un poco de rabia eso, como cada uno jugando a mantener cierto nivel de ambigüedad o mensaje que se pueden interpretar de distintas formas. O sea, yo creo que lo que uno espera, y a pesar de que quizás no todo el mundo lea el programa, que los periodistas lo pueden hacer, que quienes estén interesados en conocer las propuestas lo pueden hacer, pero sepan precisamente cuál es el camino que se está poniendo sobre la mesa. Y uno tiene a un Alejandro Guiller que no lo está poniendo, uno tiene a un Sebastián Piñera que está haciendo juego de palabras. Juego de palabras, Rodrigo, déjame parar un minuto ahí. ¿Y en cómo lo va a financiar? Porque eso, por ejemplo, estamos hablando de que le va a quitar al Estado supuestamente el gasto extra que tiene en operadores, etcétera, en viáticos, por 7.000 millones de dólares. Y le preguntan por ahí hoy día, bueno, por ejemplo, ¿qué? Y dice el Consejo de la Infancia, que tiene un presupuesto de 4.000 millones y que ya no está, incluso en el presupuesto del 2018, según cuenta Piñera. Entonces, esos son 4.000 millones de pesos, que son 6 por 7, como 7 millones de dólares. Pero de 7 millones a 7.000 hay que quitarle harta grasa al Estado. Me gustaría cómo lo va a hacer, porque cuando él llegó no le quitó grasa al Estado, al contrario, él aumentó en su periodo no solo la deuda externa a niveles siderales, que algunos lo pueden defender, pero aumentó un 78% la deuda externa del país, subiéndola de, me parece, de 74.000 millones a 130.000 millones de dólares. Es decir, una cifra importante. Pero además aumentó la grasa del Estado, porque él fue el que aumentó los sueldos. Porque ¿qué le pasaba a Piñera? Mucha gente del sector privado que asumía a su gobierno no estaba dispuesto a ir a arriesgar pega, indemnización, exposición pública por los sueldos del Estado, y él los aumentó. Por lo tanto, ahora que nos diga que va a bajar 7.000 millones de dólares, tendría que ser bien claro y decir de dónde. Bueno, nosotros tenemos una propuesta para Sebastián Piñera para que lo incorpore en su programa para bajarle un poco la grasa al Estado, y una propuesta que venimos haciendo hace 3 años, que es bajarle los sueldos millonarios a los parlamentarios. Que hoy día, en la forma, si él dice que hay que bajar los sueldos, que se está gastando mucho, bueno, hoy día las dietas parlamentarias están en alrededor de 8 millones de pesos, y es una falta de respeto con la mayoría de la gente que gana el sueldo mínimo, que está en 35 veces menor. Así que le hacemos un llamado a que incorpore eso. Había un punto en su programa, no sé si vieron La Franja, creo que fue ayer o antes de ayer, de Sebastián Piñera, en donde también, de manera completamente irresponsable, y eso es lo que yo creo que al final termina a uno generándole tanta rabia, que empieza a mostrar como la tómbola de los colegios, que esta imagen que habían creado respecto a cómo funcionaba la distribución de los cupos del colegio. Y yo entiendo que hayan algunos de derecha que hayan querido jugar con eso, el Rojo Edwards, que en general no le gusta ser muy serio con las cosas que plantea y siempre hace como salida como bien parafernálica. Pero ¿cómo pueden poner en la franja presidencial de Piñera una representación incorrecta de lo que es una ley? O sea, ellos tienen como esta rueda de la fortuna y le dicen, ya, ¿dónde quieres estudiar? Y la familia dice, no, en Puente Alto. Y dice, ay, te salió Maipú, qué mala suerte. O sea, que todo el mundo que esté escuchando tenga clarísimo que así no funciona el sistema, y que además
las personas que hicieron esa franja saben que no funciona así y se están aprovechando de una imagen que ellos mismos construyeron. Claro, es mentira. pusieron una tómbola de concurso. Claro. De concurso de televisión. Exactamente. Que es una cosa así. Ayer la criticó también muy fuertemente Cristóbal Belolio en Twitter. Dijo, si es que esto no es meter miedo, ¿qué es? Digamos, porque es mentir. Y es mentir, porque la forma en que funciona es que tú eliges a dónde quieres el colegio, y si es que hay menos cupos que cantidad de gente, bueno, ahí es donde de manera aleatoria entran a ese, pero no es que a ti te pueden asignar a un lugar que tú no quieres. Entonces ellos aprovechan algo que se construyó en un imaginario, que ellos mismos lo construyeron y lo ponen en la franja presidencial, y eso es una mentira. Y ahí el que se tiene que hacer responsable es el candidato a presidente. Esto no es una escapada de tarros de uno de sus voceros o uno de los parlamentarios. Esto está en la franja presidencial, una mentira abierta y derecha, y que, para peor, si es que ellos fueran los que en verdad queremos hacer mejores políticas públicas, bueno, así son las políticas públicas en el resto del mundo, que uno no logra entrar porque tiene más amigos en el colegio, ni porque les paga más a los directores del colegio, sino que hay un criterio que es el más justo, en donde todos tienen igualdad de probabilidades de entrar al colegio que ellos quieren. Ya, nos tenemos que ir. Le agradecemos a Rodrigo Echecopar y a Francisco Martorell. Esperamos que Jorge Ramírez se recupere para estar aquí con nosotros el próximo jueves. Una lista de preguntas que responder. Bien. Fernando Paulsen junto a sus panelistas e invitados son una combinación clave. Escuchas la 92.9, Radio La Clave. La Clave